Buenas tardes, les saluda Luz Acosta. El día de hoy vamos a hablar sobre el flujo sanguíneo renal basándonos en el capítulo 27 del Guide. En esta ocasión lo he dividido en 4 subtemas, que sería importancia, determinantes, control fisiológico y autorregulación. Muy bien. Decimos que es importante ya que aporta suficiente plasma para la elevada filtración glomerular, necesaria para una regulación precisa de los volúmenes del líquido corporal y las concentraciones de solutos. Esto nos da una homeostasis. En las funciones más importantes que tiene el flujo sanguíneo sería que nos da la filtración de desechos y toxinas, regula la presión arterial, equilibra los electrolitos como el ácido base, regula también el volumen de la sangre, excreta productos metabólicos, regula el equilibrio hídrico, regula la eritropoyesis y el metabolismo de la vitamina D. Es por eso que cuando cumple todas estas funciones decimos que nos da una homeostasis total. Muy bien, uno de los determinantes es el gradiente de presión a través de los vasos renales, el cual es la diferencia entre las presiones hidrostáticas en la arteria renal y en la vena renal, dividido entre la resistencia vascular total renal. Es así que tenemos esta fórmula, ¿no? Que nos dice que el flujo sanguíneo renal sería igual a la división, sería entre la división entre, primero, la resta entre presión en arteria renal menos presión en vena renal, dividido entre resistencia vascular renal total. Nos dicen que uno de los tres componentes principales de la resistencia vascular renal serían la arteria interlobulillares, las arteriolas aferentes y eferentes, siendo las arteriolas eferentes el principal componente en la resistencia vascular renal. Muy bien, también quería recordar la irrigación total de la circulación renal, que empezaría por la arteria renal, que lleva sangre rica en oxígeno desde la arteria aorta abdominal hacia los riñones. De ahí seguiría por la arteria segmentaria, de ahí se seguiría subdividiendo en las arterias interlobulillares que se encuentran entre la médula y la corteza renal. De ahí se extendería en la arteria arcuata, que se extiende también a lo largo de la base de la médula renal y la corteza renal. De ahí también se seguiría subdividiendo en arterias aferentes, llegando así al glomérulo que está dentro de cada nefrona. Después seguirían las arteriolas eferentes, y de ahí se seguiría subdividiendo en dos tipos de vasos, ya serían los vasos peritibulares que rodean los túbulos renales y permiten la reabsorción de sustancias útiles, como también en la vasa recta, que es la que suministra sangre a las asas de Henle. Después seguiría ya en las venas peritubulares y en las venas rectas, después seguiría en las venas interlobulares y después ya acabaría en las venas renales para finalmente esa sangre filtrada regresaría al sistema circulatorio a través de la vena cava inferior. Bueno, ese sería el resumen completo. Bueno, sigamos con el otro punto que sería el control fisiológico. Se dividiría en dos, en el sistema nervioso simpático y en el control hormonal. En el sistema nervioso simpático decimos que está inervado por los nervios renales, tiene una respuesta de huida y mayormente su función principal es la vasoconstricción. Es decir, esto reduce el flujo sanguíneo renal y reduce la tasa de filtración glomerular. En lo hormonal decimos de que también nos da dos funciones como la vasoconstricción y la vasodilatación. Tenemos dos, tenemos varias enzimas, en este caso en la vasoconstricción tenemos la enzima de la renina, la angiotensina 2, la noradrenalina, la adrenalina y la endotelina. Mayormente son neurotransmisores, ¿no es así? En este caso también la vasodilatación, tenemos las prostaglandinas, que son sustancias lipídicas producidas en el riñón en respuesta a diversas señales. También tenemos la bradicinina y el óxido nítrico derivado del endotelio, que también promueve la vasodilatación y aumenta el flujo sanguíneo renal. Muy bien, también tenemos algunos datos curiosos, el cual nos dice de que el flujo sanguíneo renal es 7 veces más que lo que el cerebro consume y también que consume 2 veces más de oxígeno que el cerebro. Y en la irrigación tenemos que recordar que el 98% se encuentra en la corteza y el 2% en la médula. Muy bien, ahora para hablar sobre el último factor que es la autorregulación, nos dicen que son mecanismos intrínsecos que aseguran el flujo sanguíneo renal independientemente de las fluctuaciones en la presión arterial. Muy bien, nos dicen que hay dos tipos de mecanismos, en este caso es el miogénico y el tubulin-glomerular. Para explicar el miogénico, nos dicen que cuando está elevado el flujo sanguíneo renal, igual eleva la presión hidrostática contra las paredes de la arteria aferente. Esto hace que exista una vasoconstricción y esto hace que se reduzca tanto el flujo sanguíneo renal como la presión del corpúsculo renal, no, corpúsculo glomerular y a la vez que se baje la tasa de filtración glomerular. Muy bien. Ese sería el mecanismo miogénico. En el mecanismo tubuliglomerular es de 5 pasos. En este caso, cuando el flujo sanguíneo renal está elevado, se eleva también la presión del corpúsculo glomerular y a la vez también se eleva la tasa de filtración glomerular. Esto, cuando está elevado, hace que la sal sea filtrada, haciendo que la mácula densa sienta esa sal elevada, haciendo que la mácula densa libere químicos que hagan que se constriñan también las arterias aferentes. Y esto hace que se reduzca el flujo sanguíneo renal, se reduzca la presión del corpúsculo renal, del corpúsculo glomerular, perdón, y
se reduzca a la vez la tasa de filtración glomerular. Bueno, esos serían los dos mecanismos más importantes que tiene el flujo sanguíneo renal. Bueno, y eso sería todo. Que tengan buenas tardes. Hasta luego.